Acójanse, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenido a la edición número 15 de Vértice Crítico, el espacio donde analizamos la realidad con mirada objetiva y voz propia. Yo soy José Espinar Marcelo, su participante de siempre, y estamos transmitiendo en vivo a través de Teleatlántico en la ciudad de Puerto Plata, República Dominicana, en conexión con la emisora Al Son del 23 en los 94.7 desde Caracas, Venezuela. Para todos y todos los que nos acompañan en línea y también para quienes se suman en diferido, nuestro agradecimiento y recordarle que se suscriban a nuestra plataforma a través de YouTube, a través de Facebook y a través de Integra y de TikTok, Teleatlántico, desde Puerto Plata. En los controles desde el estudio A de Teleatlántico en Puerto Plata, República Dominicana, nuestro querido director Jonathan. Y Jonathan me pregunta que cómo se llama el agua que se toma en mi casa, porque él sabe que yo cuido mi salud y la salud de los míos. Por eso, en mi casa tomamos agua H2 Clat, procesada por la cooperativa La Altagracia. Esta agua se procesa con el más alto estándar de calidad, al mejor precio del mercado. No hay competencia con H2 Clat. Se la recomiendo porque es la que tomamos en mi casa, la que tomamos en el estudio de Teleatlántico. Calidad garantizada. Agua H2 Clat procesada por Cooperativa La Altagracia. Hoy tenemos otro programa cargado de contenido, reflexión y debate que late con la fuerza de la palabra y el compromiso. Vértice Crítico regresa con la mirada en Latinoamérica como punto de encuentro. Un cruce de caminos donde se enlazan las luchas de nuestros pueblos. Y desde República Dominicana nace esta voz crítica hasta Venezuela que nos permite retransmitir y más allá hacia toda nuestra América. Vamos tejiendo una red de ideas y resistencia. Ya está al aire, como dije al principio, Vértice Crítico. Creemos que la memoria de nuestro pueblo no se olvida, se transforma en fuerza, en claridad y en horizonte, porque sabemos que en cada rincón de este continente, desde el Caribe hasta la Patagonia, los pueblos enfrentan la misma historia de despojo, pero también alimentan la misma esperanza de dignidad. No se diga más, señor director, tenga la amabilidad de decirnos quién nos honra en este podcast de hoy. Adelante. Me parece que esta es una mesa y una oportunidad para repudiar al gobierno que tenemos, al fantoche, como bien dijo él, de presidente que tenemos, que tiene nada menos que la intención de invitar a ese genocida, Benjamín Netanyahu, a la Argentina, y le decimos no vengas a la Argentina, sos un nazi, no en nuestro nombre, en Argentina no queremos ni siquiera a Milei, mucho menos lo queremos a Netanyahu. Hoy en Vértice Crítico tenemos a una invitada que inspira respeto y energía en cada palabra. Una voz firme en la defensa de los derechos y las luchas sociales en Argentina, solidaria con los pueblos del mundo. Irina Santesteban, abogada y una reconocida referente sindical y política. Entre 2008 y 2014 fue secretaria general del gremio de judiciales de la provincia de Córdoba, experiencia que la consolidó como dirigente comprometida con la justicia laboral y social. Actualmente se desempeña como secretaria general del Partido de la Liberación de Argentina e integra la agrupación de mujeres y disidencias Beatriz Perocio, así como la comisión de homenaje a los desaparecidos y mártires populares, espacio donde articula la memoria histórica con la militancia feminista y popular. Una invitada de trayectoria y convicciones que hoy llega a Vértice Crítico para compartir análisis y reflexiones sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo. En Vértice Crítico recibimos a Irina Santesteban. Saludos, Irina.
Un gusto y un placer tenerte y conversar contigo. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Y la verdad que bueno, muy agradecida por las palabras tan elogiosas, me parece que un poco exageradas. Y desde aquí de Argentina, bueno, deseando poder comunicarme con toda la audiencia de República Dominicana, de Venezuela y de toda la Patria Grande. Como acaban de ver la presentación de producción, nos acompaña una invitada que encarna una visión latinoamericanista, militante, comprometida, que desde Córdoba, Argentina, su voz se suma a esta conversación común que nos recuerda que la emancipación no tiene frontera. Y veíamos parte de tu formación como abogada, militante comunista, secretaria general del Partido de la Liberación de Argentina, entre otras muchas otras funciones. Sé que nuestra audiencia está impaciente por escuchar tu opinión sobre la primera derrota electoral del personaje ultraderechista Milei, la situación económica, la situación social y política que vive Argentina y de los conflictos internacionales que nos presenta la geopolítica y que ocupan titulares de los medios de comunicación, desde luego contado desde una perspectiva diferente a la realidad que viven los oprimidos. Sin embargo, con la promesa de que más adelante abordaremos estas inquietudes, quisiera iniciar adentrándonos al ser humano. ¿De dónde es Irina? Te escribe para todos nosotros tus orígenes y tus primeras inquietudes sociales. Bueno, yo soy oriunda de una provincia pequeña de la Argentina, de La Pampa, de Santa Rosa, La Pampa. Santa Rosa es la ciudad, y cuando tenía 19 años vine a estudiar a Córdoba. Actualmente vivo en Córdoba, que es la segunda ciudad luego de Buenos Aires, muy importante, una ciudad que tiene una rica historia en luchas obreras. Aquí se hizo el Cordobazo en el año 1969, una insurrección popular obrera y estudiantil que derrocó prácticamente al gobierno militar de entonces. De aquí es también en Córdoba la reforma universitaria, conocida en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. Y bueno, yo vine a estudiar en épocas de la dictadura, en los años 80, y me recibí de abogada. Empecé a militar en épocas de la dictadura, empecé a militar en agrupaciones estudiantiles. Después milité también en política, en un partido, en ese momento era progresista, pero no era un partido revolucionario, que era el Partido Intransigente. Y luego, representando a ese partido, a la juventud de ese partido, formé parte de la brigada solidaria con la Revolución Nicaragüense en el año 87, en enero y febrero del 87, estuvimos en la Brigada del Café. Y ahí, bueno, fue una experiencia muy, muy importante para mí. Me conmovió mucho vivir 2 meses en esa revolución sandinista, conviviendo con otros jóvenes de todo el mundo, pero también, sobre todo, con los jóvenes de la revolución nicaragüense que estaban con nosotros. En ese momento se sufría, en el año 87, la agresión de la Contra desde Honduras. Nosotros estuvimos en Matagalpa, en una UPE, y allí en Nicaragua conocí a quien después iba a ser mi compañero, a Sergio Ortiz, que es también dirigente, en ese momento también dirigente del Partido de la Liberación. Y bueno, para mí fue entre la revolución nicaragüense y conocer ideas que eran revolucionarias de izquierda y no tanto así reformistas como el partido donde yo militaba. Empecé a militar en aquel año ya en el PL, y desde entonces sigo militando. En particular he militado en lo sindical porque trabajé en el Poder Judicial durante 40 años, fui empleada del Poder Judicial, si bien era abogada, pero estaba en la categoría de empleada, y fui delegada de base. Formamos agrupaciones, en ese momento estaba la burocracia sindical en el sindicato, y finalmente en el 2008 pudimos ganar el sindicato y lo dirigimos durante 6 años. Lamentablemente después volvió a ganar la burocracia, disfrazada, por supuesto, de progresista y de combativa, que no lo era. Pero bueno, durante esos 6 años fueron muy importantes, protagonizamos luchas muy importantes. También fui dirigente de la Federación Nacional
de judiciales de la Federación Judicial Argentina, fui secretaria de Derechos Humanos durante 3 años de esa federación. Pero bueno, al margen de esa militancia sindical, siempre milité en política, en materia internacional estuve 2 veces en Bélgica, invitada por el Partido del Trabajo de Bélgica, que en ese momento tenía ideas bien de izquierda, ahora está muy socialdemócrata. Estuve participando en el seminario de partidos comunistas y más recientemente, hace 2 años, participé del Foro del Socialismo Mundial en Beijing y en Shandong y en Suzhou, en China, invitada por la Academia de Ciencias Sociales. Así que bueno, ahí tuvimos también, siempre hemos tenido relación con el Partido Comunista de China y tuvimos reuniones políticas. Así que bueno, esa es sucintamente, porque después en estos casi 40 años de militancia en el PL y mis 40 años de trabajo en el Poder Judicial, actualmente sigo trabajando como abogada, sigo militando sindicalmente, acompañando experiencias muy valiosas que se están dando en la Argentina, no solamente en Córdoba, sino en otros lugares, en Buenos Aires, en Salta, donde tenemos compañeros del partido y participamos de todas las luchas que se están dando en este momento contra el gobierno de Milei, que creo que explican un poco lo que vos planteabas, la primera derrota de Milei. En realidad no es la primera, pero es la más importante, la que ha tenido recientemente el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que si bien son legislativas, no se elegían ni gobernadores, ni mucho menos presidente, pero sí fue una derrota muy importante porque fue además muy contundente. Y se calcula, por lo menos calculamos nosotros, que las próximas elecciones legislativas nacionales, que van a ser el 26 de octubre, que se van a elegir en el resto de las provincias, en 22 provincias creo, 21, porque en Buenos Aires, en Corrientes y en Buenos Aires ya se hicieron, creemos que no sé si en todos los distritos, pero va a haber también golpes duros contra el gobierno que nosotros calificamos de fascista de Milei, ¿no? Bueno, un poco nos explicaste cómo se cruzan la lucha gremial y la militancia revolucionaria en tu historia personal, pero quisiera que hiciera énfasis en qué aprendizaje de esa etapa sindical marcaron tu militancia partidaria. Y lo más importante que yo rescato de esa experiencia fue que creo que modestamente, ¿no? Porque cometimos errores como cualquier experiencia del ser humano, pero hicimos una experiencia muy valiosa de democracia sindical, de democracia de bases. En nuestros 6 años no había decisión importante en el sindicato que no se tomara luego de realizar asambleas, porque el Sindicato Judicial de Córdoba no está solamente en la ciudad de Córdoba, tiene 23 sedes en los distintos tribunales que hay en el interior de la provincia. No es un sindicato muy numeroso, tiene aproximadamente unos 6.000, 7.000 empleados judiciales, pero afiliados al sindicato unos 2.000, 2.200, pero sí tiene mucha importancia porque estamos en un poder del Estado, en el Poder Judicial, y nosotros, además de hacer esa militancia de base, de consulta a las bases, hicimos también una experiencia muy importante denunciando al Poder Judicial. Nosotros fuimos los primeros que denunciamos, luego que en ese momento, estábamos en el año 2010, la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner y ella había ordenado la publicidad de las listas de aquellos agentes civiles de inteligencia que habían actuado durante la dictadura. Entonces se distribuyeron listas de personas que habían actuado como buchones, como espías, dándole datos a los servicios de inteligencia que después usaban para secuestrar, torturar y asesinar gente y desaparecer. Y figuraba un funcionario judicial que se llamaba José Luis Santi. Era muy importante, tenía muchas conexiones, inclusive con el Tribunal Superior de Justicia, que es el Tribunal Supremo del Poder Judicial de aquí de Córdoba. Y nosotros lo denunciamos y tuvo que ir a juicio político, a pesar de que nadie lo creía, inclusive mucha gente que lo conocía y no lo podía creer. ¿Cómo lo van a denunciar? El propio Tribunal Superior no quería saber nada con esa denuncia y nosotros lo llevamos al juicio político, se hizo el juicio político, se demostró que este hombre en sus inicios como empleado del Poder Judicial
asistía a las asambleas y después hacía los informes para el batallón 141, que era una dependencia del batallón 601 de inteligencia, que era el que centralizaba toda la inteligencia de la dictadura, y si bien no era un juicio penal, o sea, no se lo condenó a ninguna pena, pero sí se lo destituyó, fue destituido del Poder Judicial. Y fue el primero que se hizo aquí en Córdoba, había habido otro creo que en Santa Fe, después hubo otros jueces destituidos en Mendoza y en otras partes del país, porque empezaban a realizarse los juicios por los crímenes de lesa humanidad, pero en este caso eran personas que estaban actualmente en funciones, que eran o jueces, en este caso era un defensor oficial, un asesor letrado. Y bueno, y nosotros, bueno, no tuvimos empacho en cuestionar, inclusive en el año 2013 denunciamos públicamente a través de los medios y tuvo mucha resonancia en la provincia de Córdoba al presidente del Tribunal Superior de Justicia que tenía, digamos, negocios privados, tenía una cabaña ganadera, tenía negocios de ganadería y de agricultura, no precisamente pequeños, cuando la ley prohíbe que los miembros del Poder Judicial tengan intereses económicos porque va en contra de su, digamos, neutralidad e imparcialidad que tienen que tener a la hora de dictar un fallo. Y Compromete su este hombre, independencia. claro, atenta contra la independencia, que sabemos que no existe en nuestros sistemas, pero bueno, y sin embargo no se lo destituyó. Y todos los miembros del Tribunal Superior defendieron a este presidente, a pesar de que grandes constitucionalistas de la provincia dijeron que nosotros teníamos razón y que este hombre tenía que renunciar, porque era incompatible su función de juez con la función que estaba desempeñando. Él decía que se agarraba de un artículo, pero del año 1800, del código que había quedado ahí perdido, pero era evidentemente una incompatibilidad. Bueno, más allá de que en ese caso no tuvimos éxito, pero nosotros, digamos, fuimos reconocidos y aún no, iba habiendo pasado 11 años que dejé la dirección del sindicato, muchísima gente reconoce nuestra conducción y a mí en persona como la secretaria general que fui del sindicato, porque nosotros fuimos implacables con el poder y desde el sindicato no solamente defendíamos los derechos de nuestros compañeros y compañeras, que era lo más importante, el salario, las condiciones de trabajo, la carrera, todo lo que hace contra la violencia laboral, bueno, en fin, defendíamos muy fuertemente los derechos de nuestros compañeros y compañeras, pero no dejábamos por eso de denunciar lo que significaba lo que era nuestra patronal, porque el patrón del sindicato de empleados judiciales es el Tribunal Superior de Justicia. Así que bueno, en ese sentido, un poco esa fue una experiencia muy rica, a mí me hizo crecer mucho, me hizo aprender mucho también, porque uno a veces comete errores o se confía en algunas personas y bueno, hay que ser un poco más desconfiado. A veces no todas las personas que uno tiene al lado siempre actúan de manera, y me refiero al lado de otras agrupaciones, no de mi agrupación ni de mi partido político, obviamente. Pero bueno, fue una experiencia muy rica y que además tiene su continuidad, porque compañeros y compañeras más jóvenes que ingresaron después al Poder Judicial hoy continúan con esa idea nuestra que tuvimos. Hay una agrupación que en este momento sigue disputando el sindicato, tiene delegados y yo, a pesar de que ya estoy jubilada, sigo participando, digamos, acompañando, asesorando, digamos, desde mi lugar, a estas nuevas camadas, porque hay muchas nuevas camadas de jóvenes activistas sindicales, no solamente en judiciales, sino en docentes, en estatales, en muchos otros sindicatos, en la construcción, en los petroquímicos, en los metalúrgicos, y bueno, y creemos que en función de las ideas neoliberales y fascistas que lamentablemente ganaron en las elecciones del año 2023, creemos que también hay que hacer toda una campaña y una tarea de formación que nos cabe a quienes tenemos ya algunos años, a quienes tenemos ya más experiencia, para formar a esas nuevas generaciones de luchadores que, bueno, que hoy están en la calle, ¿no? Y que porque hoy están en la calle es que están pasando muchas cosas en la Argentina, que después tienen su reflejo en las elecciones. Argentina es epicentro de atención, pienso, de toda América Latina, por todos los procesos que se han dado en las últimas décadas, desde aquellas movilizaciones que
conllevaron la renuncia del presidente, destituciones del presidente, la asunción del progresismo, eh, que crearon ciertas esperanzas en el propio pueblo argentino y en los trabajadores latinoamericanos. Y aunque no hubo un avance significativo en términos de conquista, pero por lo menos hubo cierta simpatía. eh, y con lo que ha ocurrido en los últimos procesos, se ha visto como un revés y fue bastante frustratorio el triunfo de Milei en Argentina. Sin embargo, parece que hay un renacer de ese entusiasmo eh, con el pueblo argentino a raíz de la derrota electoral del 7 de septiembre que tuvo en las provinciales de Buenos Aires. Quisiera que nos explicara ese proceso, y tú decías al principio que no es la única derrota porque hay una movilización permanente en las calles de rechazo a las medidas antinacionales y antipueblo que ha desarrollado este loco, para llamarlo de alguna manera. ¿Podría tú Sí, describirnos qué ocurrió el 7 de septiembre y cómo se expresaron la correlación de fuerza en ese proceso electoral? Y si, aparte de lo que se conoce, hubo alguna participación propiamente de izquierda al margen de los dos grandes polos. sí, en Buenos Aires, en las elecciones legislativas, donde se elegían senadores y diputados para la provincia de Buenos Aires, primero hubo como una diferencia entre dirigentes del propio peronismo, de lo que sería el kirchnerismo, que en este caso se llamó Fuerza Patria, y en donde confluyeron todas las corrientes, a pesar de que estaban en una dura interna, en particular entre Cristina Kirchner, que hoy está presa, para nosotros como PL, más allá de las diferencias que tenemos con ella, creemos que está injustamente detenida y presa y por eso pedimos su libertad. En la Argentina hay presos políticos, no solamente Cristina, hay otra presa política que también proviene del peronismo, que es Milagro Sala, una dirigente jujeña, de origen indígena, que fue presa por el gobierno de Macri desde enero del 2016, va a cumplir 10 años de presa, si bien está presa en su domicilio, y sin embargo, a pesar de que era de sus propias filas, Cristina nunca, siendo vicepresidenta y estando como diputada, tampoco nunca la fue a visitar, perdón, como diputada no, como senadora, nunca la fue a visitar y nunca la mencionó en ninguno de sus discursos. Bueno, nosotros que no pertenecemos a ese partido, el PL, siempre fue solidario. Yo personalmente la visité en 2 oportunidades a Milagro Sala y también pedimos la libertad de Cristina Kirchner. Bueno, hubo una diferencia porque Axel Kicillof, el actual gobernador de Buenos Aires, que ya lleva su segundo mandato, que fue ministro de Economía durante la presidencia de Cristina Kirchner, adelantó las elecciones, no las quiso hacer el 26 de octubre, que es cuando se hacen en el resto del país todas las elecciones para diputados nacionales. Estas elecciones provinciales él las separó y Cristina no quería que las separara porque decía que bueno, que Milei iba a aprovechar esa división, digamos, diferencia, y iba a nacionalizar la elección, que fue un poco lo que ocurrió y lo que justamente sirvió para su derrota. Porque también hay que reconocer que en el último tiempo, hace algunos meses, todavía Milei tenía altos índices, o no sé si altos, pero tenía índices, digamos, considerables de aceptación o de buena imagen todavía. Y en los últimos meses, merced al ajuste, a la carestía de la vida, a los despidos, hay miles de despidos, no solamente en el Estado, sino en el sector privado, hay cierres de empresas, han cerrado 15.564 empresas, más empresas cerraron en este año, menos de 2 años que lleva mi ley, que las que se cerraron durante la pandemia del COVID-19. Lo que te decía recién del salario, el salario mínimo está en 322.000 pesos y la canasta para una familia
de 4 personas, un matrimonio y dos niños, un niño y una niña, puede ser de 10 o de 8 años, está en casi 1.200.000 pesos. O sea, el salario mínimo no alcanza a cubrir la cuarta parte de lo que necesita una familia para vivir, y peor están los jubilados. Entonces, y están los despidos. Bueno, todo eso fue esmerilando, digamos, el gobierno de Javier Milei, y lo que nosotros más resaltamos son las luchas. O sea, los jubilados y las jubiladas vienen marchando todos los miércoles frente al Congreso. Los miércoles es el día que sesiona el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, a veces no exactamente en el mismo día, y todos los miércoles son reprimidos, pero de manera atroz, salvaje, cruel, por parte de las fuerzas de seguridad que las comanda, ya sabemos, la ministra Patricia Bullrich, que es un poco el gendarme, digamos, del gobierno de Milei, una ministra que ha pasado por todos los partidos, fue ministra también de Seguridad de Macri, fue ministra de Trabajo en el bochornoso gobierno de Fernando de la Rúa, y ya en aquel momento, como ministra de Trabajo, había descontado un 13% las jubilaciones a los adultos mayores. En fin, pero también hay luchas de la universidad, como la marcha que hubo hoy, multitudinaria, en Buenos Aires, aquí en Córdoba, en Salta, en Rosario, en todas las ciudades del país hubo marchas universitarias. Hay luchas de los trabajadores metalúrgicos, de los docentes, de los petroquímicos, de los trabajadores de los estatales, del personal de la salud, de la docencia. En fin, hay luchas de todo tipo, si bien por ahí no convergen en una lucha general por responsabilidad de la burocracia sindical. Las centrales obreras no convocan a paro, no convocan a movilizar, están sentadas en sus sillones siendo cómplices del ajuste de Milei. Bueno, todo eso fue, digamos, esmerilando el gobierno de Milei, e hizo que, digamos, como protesta, como bronca contra ese gobierno, se volcaran al peronismo, a lo que se llama Fuerza Patria, a, digamos, lo que hoy conduce, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof. Sí hay expresiones de izquierda, hay un frente de trabajadores, se llama FITU, Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, que son partidos trotskistas. O sea, nosotros no tenemos nuestras diferencias, nosotros somos marxistas, leninistas, guevaristas, somos antiimperialistas, antifascistas, y el trotskismo sabemos que es una fuerza diferente. Pero sí hay que reconocer que son, por lo menos la mayoría de sus dirigentes, están en las luchas, están en las calles, y por eso nosotros, como no tenemos expresión electoral, porque todavía las fuerzas de izquierda antiimperialistas son débiles, somos todavía pequeñas, no tenemos tanta influencia en nuestro país, si bien tenemos muchas experiencias de lucha. Nuestros dirigentes ocupan espacios en los sindicatos, en los territorios, en la juventud, en el movimiento de mujeres, en el movimiento feminista, pero no tenemos expresión electoral. Entonces nosotros hemos votado críticamente, con una posición crítica, pero hemos apoyado con nuestro voto al FITU, a la izquierda. Y ha sacado aproximadamente un 5% de los votos, un poquito menos, 4,7%, porque muchísima gente que, si bien es de izquierda, digamos, por una cuestión de votar en contra del gobierno de Milei, se inclina a votar a Fuerza Patria. Y eso hizo que, bueno, que el resultado fuera realmente contundente. O sea, ya en el último tiempo las encuestas venían diciendo que había un empate técnico, e inclusive se hablaba de que Milei podía perder por un 5%, por 5 puntos, y perdió por casi 14. Fuerza Patria le sacó a La Libertad Avanza 13,5 puntos de diferencia. Fue una paliza y fue una derrota que tuvo que ser reconocida por el propio presidente, que no es muy afín a hacer autocrítica, sino que se la pasa bravuconeando y gritando e insultando a todo nivel. Últimamente se ve que lo han asesorado para que se tranquilice un poco. Hace 2 días, habló por cadena nacional y también prometió una serie de cosas que son todas mentiras, porque habló del presupuesto del año que viene, pero la verdad que la situación no cambia, el rumbo no cambia, la deuda externa se sigue pagando, y ese es un chorro
de miles de dólares, que es justamente el ajuste que están sufriendo el pueblo, los jubilados, el personal de la salud, del Hospital Garrahan, que es un hospital pediátrico de primerísimo nivel que hay aquí en la Argentina, donde se curan no solamente niños y niñas de la Argentina, sino de toda Latinoamérica, y es reconocido a nivel mundial por su excelencia, de su calidad de la salud pediátrica para las infancias, y hoy está totalmente desfinanciado, sus profesionales están yendo porque cobran sueldos de miseria. Bueno, eso es lo que está pasando hoy en este país, pero con una, digamos, con alegría, porque en el día de hoy el Congreso, además de la derrota que sufrió Milei por, digamos, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que perdió, que fue una derrota muy dura, en el día de hoy tuvo una segunda derrota que ya venía de otra anterior en el Congreso, donde él, leyes que no se adecuan, digamos, al ajuste que él está haciendo, leyes que, por ejemplo, eh, dictaminan o resuelven un financiamiento para las universidades o un financiamiento o mayores ayudas para las personas con discapacidad o la emergencia en el Hospital Garrahan, que yo recién decía, fueron vetadas por Milei. En la Argentina el presidente tiene el poder de veto sobre las leyes, pero a su vez ese veto puede ser rechazado por el Congreso si el Congreso insiste en las leyes que ha dictado. Bueno, en el día de hoy ya se había rechazado el veto hace unas semanas sobre el tema de la discapacidad, y hoy se rechazaron 2 vetos más, que fue el del financiamiento de las universidades y el de la emergencia en el Hospital Garrahan. O sea que Milei viene siendo derrotado en las calles porque la gente, a pesar de la represión, a pesar del protocolo antipiquetes, que es un protocolo que no permite que la gente marche por las calles, sino que tiene que marchar por la vereda, y sin embargo la policía, si estás marchando en la vereda con carteles, también te reprime. Bueno, la gente no acata ese protocolo y sigue marchando, sigue habiendo movilización. En la movilización de hoy del sector universitario, que no fue solo universitario, también marcharon sindicatos, marcharon movimientos sociales, marchamos los partidos políticos, nuestro partido estuvo presente en esas marchas. Ha sido derrotado en las calles, derrotado en el Congreso, derrotado en las urnas, y creemos que va a una derrota segura el 26 de octubre. Y bueno, y la crisis avanza, o sea, la crisis en nuestro país está, digamos, ya acelerándose. No hay dólares para pagar los compromisos externos a los que Milei se ha comprometido, porque no solamente tenemos una deuda externa que viene de antes, sino que está la que contrajo Macri, la que convalidó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, porque lejos de desconocer esa deuda que había contraído Macri, que fue fraudulenta, ilegítima, no pasó por el Congreso, como dice la Constitución, el gobierno de Alberto Fernández la convalidó y llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario, un acuerdo que era incumplible porque marcaba metas que no se podían cumplir. Bueno, en lo que va del gobierno de Milei, desde diciembre del 2023 a hoy, la deuda externa estaba en más o menos 400.000 millones de dólares, hoy está en 500.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares corresponden en este menos de 2 años, en este periodo de menos de 2 años, corresponden solamente a Milei. Y hoy no tiene dólares, el dólar se ha disparado y todo el mundo vaticina que en este periodo, y mucho peor después del 26 de octubre, donde todo el mundo evalúa, o es muy probable que Milei pierda las elecciones, va a ser un cataclismo, va a haber devaluación, va a haber mayor inflación, que esa es una de las banderas que esgrime Milei. Nosotros bajamos la inflación, lo cual es cierto, pero bajaron la inflación después de 3, 4 meses de una inflación altísima que no fue compensada en los ingresos populares, en los salarios, en las jubilaciones, y el poder adquisitivo se perdió, pero tremendamente. Inclusive se hacen comparaciones con lo que se podía comprar con un salario mínimo en 2015, en 2018, en 2021 y ahora en 2025, y es impresionante cómo se ha perdido ese poder adquisitivo, no de bienes suntuosos, estamos hablando de comida, de alimentos, de medicamentos para los adultos mayores. Entonces, es una crisis muy grande la que se avecina, y bueno, y esa es la Argentina que nos está dejando este gobierno fascista, ¿no? Irina, Ah, seguiremos. perdón, me olvidaba. Unos días antes de la elección en Buenos Aires se destapa un escándalo
que involucró a la hermana de Javier Milei, Karina Milei, que es a todas luces quien, digamos, conduce a su hermano, quien influencia, quien armó el partido. No es una mujer que tenga formación política, pero ella tiene poder en este momento y fue la que armó las listas en la provincia de Buenos Aires, armó el partido, todo, y bueno, y se descubrieron a través de unos audios que difundió un abogado, el abogado de Javier Milei, el que era presidente o director de la Agencia de Discapacidad, revelando que desde su lugar se hacían contratos con laboratorios, en particular con un laboratorio suizo-argentino, que digamos, cobraban sobreprecios, esos sobreprecios volvían en retornos, en coimas, que se llama aquí en la Argentina, y que de esas coimas un 3% iba para la hermana del presidente, para Karina Milei. Esos audios causaron un tembladeral en el gobierno porque nadie dijo que fueran falsos. En este momento hay toda una investigación judicial, toca nada menos que a la hermana del presidente. Y las encuestas que se hicieron esos días, porque eso fue unos pocos días antes de la elección, revelaba que el 80% de los argentinos creía que esos audios eran ciertos y que esa realidad que se estaba revelando de la coima y de la corrupción en lo más alto de este gobierno, que decía que venía a desterrar la casta, que venía a desterrar las lacras de la vieja política, en realidad estaban actuando igual o peor que la vieja política. Así que eso también fue un factor muy importante que inclusive llevó a que en la campaña electoral el presidente andaba en una camioneta con sus candidatos, en una caravana, como le llamamos aquí, cuando hacen caravanas de campaña electoral, y fue repudiado en el conurbano, le tiraban verduras, le tiraban piedras, la gente lo insultaba, se tuvieron que ir corriendo. Uno de los candidatos, que es el más insultador, el más agresivo con los movimientos populares, se tuvo que escapar en una moto, porque si no parecía que lo iban a linchar. O sea, hubo un conato de una rebelión importante. Estábamos hablando de que iba el presidente en ese camión, en esa camioneta, y la gente repudiándolo, que se tuvo que ir velozmente porque no se sabía qué podía haber pasado. Eso pasó 3 días antes de la elección. Parece que es el mismo comportamiento de la clase dominante en todos estos países. Tú hablabas del involucramiento en corrupción de la hermana del presidente de allá, y yo entonces pensaba en el pasado presidente de aquí, Danilo Medina, que tiene a su cuñado, a sus hermanos en procesos judiciales precisamente por corrupción. Pero vamos a hacer una pausa breve que nos está pidiendo nuestro director, y cuando regresemos seguimos analizando desde una perspectiva de clase la situación de Argentina y también de los conflictos que se están pronunciando con la intervención grosera de Estados Unidos, de Israel y del gran capital financiero internacional contra pueblos hermanos. Adelante, señor director, con la pausa y en breve regresamos. Docentes de toda la República Dominicana, este 26, 27 y 28 de septiembre de 2025 celebramos la edición 26 del Convivio Nacional de Maestros y Maestras bajo el lema Nuevas tecnologías y recursos innovadores para mejorar el aprendizaje y la gestión escolar. Nos unimos para compartir ideas, inspirarnos y transformar la educación. Conferencia central a cargo del doctor Jorge Asjana David, el rol de la IA en las universidades. Panel especial con el ingeniero Amparo Céspedes sobre estrategias innovadoras en las aulas. Maestra Bexy Maciel Santana Medina, explorando el uso de la IA como herramienta docente. Todo esto será en el Hotel Barceló Bávaro Palace Convention Center Punta Cana, un escenario de lujo frente al Mar Caribe, ambientes modernos, gastronomía exquisita y espacios ideales para la convivencia docente. Aprendizaje y descanso se unen en un solo lugar, y como cada año, rifa de 10 paquetes para la paradisíaca Isla Saona. Convivio Nacional de Maestros y Maestras. Innovar, compartir, transformar. Porque somos el alma de esta tierra, de estas aguas y de estos árboles. Vamos a defender a nuestra madre naturaleza. Yo me alisto al tricolor.
Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe, creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Estamos de vuelta, desde la palabra y la razón, pensamos el presente con otra visión. Vértice crítico, la crítica también es creación. Estamos de vuelta, desde la palabra y la razón, pensamos el presente con otra visión. Vértice crítico, la crítica también es creación. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando con la compañera Irina, que es la secretaria general del Partido de la Liberación de Argentina, haciendo una retroalimentación de la situación que influyeron de algún modo en la derrota electoral que ha tenido Milei y su equipo de gángsters que están al frente de la Argentina. Nos mencionaba la compañera finalmente los escándalos de corrupción, la baja expectativa económica, el costo de la vida, los retrocesos sociales, de la conquista de los trabajadores y las trabajadoras. Y aprovecho para preguntarle qué peso tuvo la percepción de la gestión frente a la campaña política de toda este golpeo constante y si se aperturaron algunos diálogos en los sectores de izquierda, aún con las diferencias, vemos, tú decías, hay una movilización permanente que es, si se quiere, una forma de contrapoder a la política gubernamental antipueblo, pero ¿hay algún llamado, hay alguna reflexión de la izquierda a partir de estos resultados y de estas derrotas en la calle que se han producido en términos de unidad? ¿Qué tan cerca pudiera estar la unidad a partir de las coincidencias que tienen los sectores progresistas y de izquierda? Bueno, nosotros como PL, como Partido de la Liberación, venimos sosteniendo e impulsando desde hace ya varios años, incluso de antes de Milei y desde antes inclusive del gobierno, ya en el gobierno de Macri, la necesidad de la conformación de un frente antiimperialista, que en eso sí nos diferenciamos del trotskismo, que obviamente no reconocen al imperialismo como el enemigo principal, si bien hoy es inevitable hablar del imperialismo, pero ellos tienen otra visión, y ya la conocemos, más sectaria acerca de quiénes son los enemigos del pueblo, que nosotros identificamos como el imperialismo norteamericano, los monopolios, y lamentablemente en sectores de izquierda con quienes podríamos tener acuerdos, porque en sus materiales por ahí encontramos coincidencias respecto a que hay que luchar contra el imperialismo, como decía el Che, donde quiera que se encuentre, lamentablemente hacen seguidismo del peronismo. Lo hicieron durante los gobiernos kirchneristas, que si bien nosotros reconocemos que fue un gobierno que impulsó medidas progresistas de mayor distribución de la riqueza, hubo aumento del salario, hubo creación de fuentes de trabajo, hubo mejoras para los jubilados y las jubiladas, hubo mejoras en los salarios, en las universidades, en los científicos, hubo muchas medidas
positivas, bueno, ni qué hablar de los juicios de lesa humanidad contra los genocidas de la dictadura, pero no hubo medidas de fondo que cambien lo que es la matriz de nuestra sociedad capitalista dependiente, que ya en estos momentos ya es prácticamente una neocolonia. El kirchnerismo plantea la alianza con los grandes monopolios, no toma medidas de tipo como pueden ser la nacionalización del comercio exterior, que incluso fueron medidas que se tomaban en el primer peronismo allá en el año 1945 cuando empezó a gobernar Juan Domingo Perón. O sea que no significa un cambio sustancial en lo que es nuestra sociedad. Esos partidos, como puede ser el Partido Comunista y otros partidos de izquierda, están dentro de lo que es, antes era no me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero bueno, el Frente de Todos, Unión Ciudadana, ahora Fuerza Patria, que son los nombres que va adquiriendo el peronismo y el kirchnerismo, ¿no? Y eso ha llevado a una frustración al pueblo, porque el gobierno de Alberto Fernández, más allá de los problemas que hubo durante la pandemia, que fueron reales, pero hubo una conciliación tremenda con respecto al tema principal, que era el tema de la deuda externa, y eso generó toda una crisis, sobre todo en los últimos 2 años, con alta inflación, con pérdida de salario, y eso hizo, lamentablemente, más toda la andanada de digamos, a través de las redes y de los medios de comunicación, que aquí están totalmente en manos de los monopolios, de las grandes cadenas de la prensa hegemónica, hizo que ganara un fascista como Javier Milei, que inclusive mucho peor que el gobierno de Mauricio Macri, que ya era tremendo. Entonces, hace falta esa unidad de la izquierda, esa unidad antiimperialista, que nosotros a partir del gobierno de Milei decimos que además tiene que ser una unidad antifascista. Pero lamentablemente, salvo en algunas circunstancias, en algunas digamos, actividades puntuales, como puede ser en la Comisión de Solidaridad con Palestina, donde nuestro partido tiene una participación importante, o cuando se hacen algunas actividades solidarias con Cuba o con Venezuela, aunque no están siendo muy, digamos, concurridas estas manifestaciones, lamentablemente no se está pudiendo dar. Y a nivel de las bases sí hay mayor unidad, inclusive con sectores peronistas que son críticos de muchas de la dirigencia que está actualmente y del gobierno que fue el gobierno del Frente de Todos, de Alberto Fernández, sí hay experiencias de unidad en cuanto a luchas y demás, pero lamentablemente todavía aisladas, porque las grandes centrales obreras, en particular la CGT, la Confederación General del Trabajo, está gobernada, conducida por dirigentes peronistas, pero peronistas ortodoxos, ni siquiera son peronistas combativos, que los hay. Hay dirigencia como en estatales, en ATE, que es un gremio muy combativo, que ha estado en la primera fila porque ha sido el gremio más afectado con todos los despidos que ha habido en el Estado, pero bueno, lamentablemente, o tenemos el gremio, por ejemplo, Adiunsa en Salta, que son los docentes e investigadores de la universidad, que está dirigido por nuestro partido, por camaradas nuestros. Entonces, hay algunas experiencias, pero todavía no se logra una experiencia, y eso es lo inclusive notado por todo el mundo, que dice, che, ¿qué pasa? ¿Dónde está la CGT? ¿Por qué la CGT no está en la calle? Che, ¿qué pasa que la izquierda no se une? Bueno, lamentablemente es una asignatura pendiente que tenemos, de la cual nos hacemos cargo, porque si nuestro partido tuviera mayor influencia y mayor desarrollo, seguramente podríamos influir más. No por esto nos achicamos, digamos, creemos que somos un factor importante a la hora de las luchas y a la hora de, por ejemplo, las posiciones internacionalistas con respecto a lo que está pasando en Palestina o en Venezuela, donde, por ejemplo, el peronismo no se pronuncia con respecto a Venezuela. Venezuela está siendo agredida en este momento ya no solo económicamente, sino militarmente, y el peronismo se radita la boca. Kicillof no ha dicho nada, Cristina no dice nada. Cristina, en las elecciones del año pasado, del 28 de julio del año pasado, le dijo a Maduro que mostrara las actas, igual que Corina Machado y que toda la derecha. Y Sergio Massa, que es el otro dirigente que fue candidato a presidente en el 2023, directamente él, por ejemplo, lo reconoció a Juan Guaidó en su momento, ese fantoche que se decía que era el presidente alterno de Venezuela. Entonces, lamentablemente hay todavía mucho por construir, mucho por remar,
en nuestro país, y bueno, y en eso estamos, en esa ardua tarea estamos los dirigentes, los y las camaradas del Partido de la Liberación y todos digamos, el círculo de amistades y de compañeros que sin ser de nuestro partido militamos juntos en los sindicatos o en los territorios o en la universidad. Y bueno, pero eso se tiene que transformar se tiene que tomar cuerpo y transformarse en una herramienta que inclusive más allá de lo electoral está bien, se puede intervenir, pero que intervenga específicamente en la lucha de calles, en la lucha de clase, que eso es lo que está sucediendo, porque hay luchas en la calle, pero no tienen ni un programa combativo, aunque sea breve, pero un programa ni siquiera revolucionario, que plantea algunos cambios fundamentales que hacen falta en nuestro país, y tampoco tiene una conducción revolucionaria, combativa. Eso es lo que nos está faltando. Irina, ¿cómo golpean las políticas neoliberales de Milei a las mujeres específicamente y a la disidencia? Y la verdad que se ha ensañado. Milei no solamente es un fascista, es un misógino, es un homofóbico, pero ha tenido su respuesta. En enero de este año, en Davos, él pronunció un discurso bochornoso, deplorable, e inmediatamente en Buenos Aires, en Córdoba, en Salta, en las principales ciudades del país, se autoconvocó lo que se llamó la Asamblea feminista antifascista, feminista, disidente, antifascista, y hubo una movilización el 1 de febrero, que fue época que todavía Milei tenía su apoyo, o sea, no estábamos ahora, que ahora está bastante golpeado, no, estábamos hablando el 1 de febrero de este año, movilizaciones multitudinarias. Después hay movimientos y después medio como que se desinfla. Así que, bueno, desde nosotros activamos en nuestra agrupación que se llama Beatriz Perocio, en homenaje a una camarada de Vanguardia Comunista, que digamos, el partido nuestro era Vanguardia Comunista hasta el año 76, después se llamó Partido Comunista Marxista-Leninista y después nos llamamos Partido de la Liberación. Bueno, esa camarada era una joven de 33 años, era psicóloga, era presidenta de la Federación de Psicólogos de la República Argentina y fue el 8 de agosto del 78, fue secuestrada por el ejército, fue llevada al campo de exterminio El Vesubio, junto con otros dirigentes, entre ellos Roberto Cristina, nuestro secretario general, donde fueron torturados, brutalmente torturada y finalmente asesinada, desaparecida, ¿no? No se encontraron nunca sus restos. Así que para nosotros es un ejemplo, no solamente de lucha feminista, sino de lucha política, porque nosotros no hacemos un feminismo, digamos, que esté separado de lo que es la lucha popular, la lucha de clases. Nosotros entendemos que hay una problemática específica de la mujer, sobre todo de la mujer trabajadora, que está sometida a una doble y hasta triple jornada, que no es reconocida ni monetariamente, ni muchas veces tampoco es reconocida, digamos, en su valor, como son las tareas de cuidado, que deberían ser compartidas, pero que todavía no lo son, ni qué hablar de, bueno, todo esto que te hablaba yo recién, ¿no? Los discursos misóginos, la violencia machista, la violencia de género, la violencia sexual. Bueno, todo eso forma parte del programa de nuestra agrupación y en ella intervenimos en otras asambleas más grandes. Acá existe la asamblea que se llama Ni Una Menos, que nació en el 2015 a raíz de los femicidios, que siguen siendo, pero que en ese momento habían sido muy terribles. Y bueno, y está conformada por diferentes agrupaciones. Así que sí, Estamos llegando casi al final y me está haciendo seña el señor director, pero no quisiera terminar sin antes conocer el balance del Partido de la Liberación frente al genocidio en Palestina y la ofensiva imperialista norteamericana contra el pueblo y el gobierno de Venezuela. Que brevemente nos diera una panorámica del balance que ustedes hacen y el llamado que hacen a la militancia revolucionaria latinoamericana y del mundo para salir solidariamente en defensa de estos pueblos. sí, obviamente, nosotros no solamente desde el 7 de octubre del 2023, sino desde mucho antes,
militamos en la Comisión de Solidaridad con Palestina, en Buenos Aires, aquí en Córdoba, en Salta, en todos los lugares donde militamos, y en particular ahora a partir de este genocidio que ya está inclusive televisado, un genocidio público que se está cometiendo y que es una vergüenza para la humanidad. Ya la mayoría de las Naciones Unidas están diciendo que Israel está cometiendo un genocidio y parece que nadie puede hacer nada. Y no solamente el imperialismo norteamericano, que es el que está sosteniendo al Estado sionista y genocida de Israel, sino también la traición y la complicidad de los países árabes, ¿no? Que están viendo a pocas millas de sus países cómo están asesinando niños, niñas, mujeres embarazadas, ancianos, personas, digamos, población civil. Y sin embargo, pareciera que no se puede actuar. Nosotros saludamos la resistencia palestina, reconocemos a esa resistencia palestina como legítimo la lucha que lleva adelante, y decimos basta. Aquí particularmente Milei tiene una alianza indisoluble, no solamente con el imperialismo norteamericano y Donald Trump, sino con el genocida Netanyahu, a quien tuvo la caradurez de invitar al país, y por la ola de rechazos que se produjo aquí, y porque además hubo una amenaza de que si pisaba suelo argentino podía ser detenido porque tiene una orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional. Por suerte no ha venido a la Argentina. Así que somos parte de toda la resistencia y la movilización que cada vez es más grande en todo el mundo. Saludamos a la flotilla Global Sumum, que en este momento está partiendo. Tenemos un compañero que formó parte como capitán de un navío de esa flotilla, y hay varios otros compañeros que no son de nuestro partido, pero que son de otros partidos o que son independientes, argentinos que están participando, creo que son 7 en esa flotilla, que si bien tiene un objetivo humanitario, pero nos parece que, ha movilizado ya a la ya movilizada población mundial que está, digamos, diciendo basta de genocidio, Palestina tiene derecho a sus territorios, basta de ocupación, fuera el sionismo de Palestina, o sea, Palestina será libre del río hasta el mar, como dicen ellos. Bueno, nosotros luchamos también por eso y obviamente nos sentimos parte de todo este movimiento, no porque nos sintamos, sino porque estamos en la calle, estamos en la calle aquí en nuestros lugares, exigiendo el fin del genocidio y el retiro de Israel de todos los territorios ocupados. Quisiera decirte que nos hemos quedado con el deseo de seguir hablando, de seguir conversando, pero el tiempo es Es tirano. implacable, como dice Silvio Rodríguez. Sin embargo, quisiera hacerte 3 preguntas para respuesta totalmente breve. Un referente histórico que te inspira en tu militancia. El Che Guevara. Ok. Una palabra para definir a la CGT de hoy. Traidora. La deuda externa, ¿pagarla o cuestionarla? Cuestionarla y no pagar lo ilegítimo que es la mayoría, porque es fraudulenta. Una consigna que sintetice hoy el camino revolucionario en Argentina. Hasta la victoria siempre. El nombre de Sergio Ortiz. Mi compañero, mi camarada y bueno, mi compañero de vida. Bueno, muchísimas gracias, encantado de tu participación. Queda pendiente muchos programas, ojalá pudiéramos programarlo, y tengo un proyecto en el que quiero integrarte, que es un panel con varias mujeres militantes revolucionarias de América Latina, pero ya de eso hablaríamos más adelante. Muchas gracias a ti, al Partido de la Liberación de Argentina, por ofrecernos a su secretaria general, y quedamos en deuda con ustedes y observando y acompañándole solidariamente en ese proceso tan interesante que viven ustedes. El contrapoder se construye en las calles y ustedes están en la calle. Un abrazo y nos vemos pronto.